Estamos hablando de Laura Iturbide, ella es politóloga, es docente, también es universitaria y nos va a ayudar a entender o a repasar este 2025. ¿Cómo estás, Laura? Santiago Montórfano te saluda, gracias por atendernos. Hola Santiago, ¿cómo estás? Gracias por el llamado. Yo siempre te invito al piso, conste, Laura, que bueno, Sí. no coincidimos, pero este, Es que vivo en Cinco Saltos, se me sí, dificulta, sí, no es estoy medio tan complicado, cerquita. es medio Sí. complicado. Pero nos vamos a dar el gusto de charlar y de escucharte por aquí. Laura, bueno, te molestábamos porque se viene fin de año, la pregunta es prácticamente obvia. ¿Cuál es el balance político del 2025? Te dejo pregunta abierta para que vos nos ayudes a tocar las principales variables de este 2025 que se va. Sí, yo me quedé pensando en estos días cuando me llamaron para esta entrevista, bueno, cómo revisarlo en un año que pasó de todo, Sí, con un año con una carga electoral aparte muy importante, con muchas sorpresas, que siempre sucede en Argentina, pero a veces presuponemos que van a dejar de haber sorpresas y no, siempre sucede. Yo agruparía lo que pasó este 2025 a nivel nacional con lo ujú, bueno y lo malo. Me parece que para el gobierno nacional, recordemos que en febrero del 2025 comienza el escándalo Libra, sí, y empieza como una corrida de torpezas o malas gestiones o actos de corrupción, veremos eventualmente con lo que diga la ujú, justicia, pero sí ciertos escándalos que tienen que ver con corrupción, que empiezan en febrero con el escándalo Libra, después sigue con la Agencia Nacional de la Discapacidad, con Español o una persona muy cercana a Javier claro. Milei que termina teniendo los audios también. Galeano decía, perdón, me meto Laura, Galeano Sí, decía, sí. cuando roba un pobre es un chorro, cuando roba un rico es un presunto enriquecimiento ilícito. Sería Exacto. la figura de estas causas que todavía están en la justicia, ¿no? Sí, que sabemos que los tiempos de la justicia son otros a los tiempos de cómo juzgamos quienes analizamos esto y también la sociedad, ¿no? Pero es cierto Sí. que fueron escándalos que sacudieron mucho al gobierno. Yo diría que lo rompieron un poco Ujú, también, ¿no? Por supuesto, no para generarle un daño de muerte, pero sí lo sacudieron mucho y me parece que es algo que sucedió y que fue el año 2025 estuvo atravesado por eso, porque además de Andis, después acordate que está también la vinculación con el narcotráfico, que tiene que ver con una vinculación también de una diputada de acá, de Lorena Villaverde, que después sí, no asumió como senadora, pero que José Luis Espert era el cabeza de lista de provincia de Buenos Aires, que es una provincia que siempre está en una disputa mucho más importante por la cantidad de votantes que tiene y la cantidad de bancas que tiene después en la sí. legislatura nacional. Así que digamos que esos tres escándalos, por supuesto hubo otras discusiones que tenían que ver con la corrupción y demás, pero me parece que Ujú, esos tres escándalos fueron algo que atravesó durante todo el año y que sin embargo lo podemos pensar con eso como lo malo que tuvo para el gobierno nacional el 2025, pero hay también algo que tiene que ver con lo bueno, que es que finalmente pudo salir favorecido de todas maneras el gobierno nacional, porque a pesar de estos tres escándalos, recordemos que lo de Espert está tan cerquita que el sí. candidato igualmente apareció en las boletas de papel única, No, lo estrenando de la Esper fue boleta increíble. única. Ganar una elección en la situación en la que estaba con su nombre en la boleta realmente es para el análisis, ¿no? Es Digo, increíble y además sin poder confirmar que fue una confusión, ¿no? Con una causa que sigue sí. avanzando y a medida que sigue avanzando tiene más vinculaciones y tiene mayor profundidad y sin embargo que esta es una de las sorpresas, me parece, Ujú, Santiago, que sí. no nos esperábamos y que lo hemos conversado en otras oportunidades, como la corrupción a veces no es suficiente para quitarle el apoyo o la legitimidad a un modelo político o a un proyecto de gobierno, ¿no? Claro, bueno, otro tanto hay que decir el kirchnerismo, ¿no? Cristina presa con varias, bueno, una sentencia, Sí. pero varias causas dando vuelta, y sin embargo hay mucha gente que la sigue respaldando y sosteniendo su inocencia y la transparencia del gobierno kirchnerista, ¿no? Sí, y sumarle a eso también la imagen negativa que tiene el Poder Judicial desde hace décadas, Claro, es un quizás buen punto, sí. la institución con la peor imagen de todas, mucho peor que incluso el sector político o que el Fondo Monetario Internacional, ¿no? También esto Ujú, que decíamos de que una causa dura 25 años, bueno, no sé si cuando llega al final es justicia, finalmente claro. después de 25 años, así que también. Pero pensando en esto de lo malo que le sucedió con los escándalos de corrupción y lo bueno que tiene que ver con eso de que finalmente no solamente sale favorecido electoralmente
con un Sí. apoyo cercano al 40%, la verdad que muy contundente con estos escándalos tan cerquitas, y con una economía social bastante castigada, ¿no? Con mucho esfuerzo para la ciudadanía, la mayoría con mucho endeudamiento de las familias para llegar a fin de mes, con billeteras virtuales, con financistas, digamos, con las tarjetas muy complicadas, y sin embargo un acompañamiento y legitiman con el voto algo que finalmente lo vemos como consecuencia en estos días, que es el presupuesto con media sanción aprobada en la Cámara Baja. Por supuesto hay que esperar después a febrero, que se va a discutir en senadores, pero bueno, esta media sanción aprobada, una herramienta, el presupuesto nacional, una herramienta que no había utilizado Javier Milei hasta ahora, ¿no? Claro, porque se la había habían sido prorrogado, no gobernante. se la habían aprobado, pero de alguna manera le habían ayudado a hacer el ajuste en las cuentas públicas, ¿no? Exacto. Prorrogando los presupuestos. Exacto, porque cuando vos no tenés el presupuesto aprobado, como bien decís vos, lo que haces es prorrogar, es decir, usar el del año anterior y Sí. vas ajustando a discreción en dónde te falta y en dónde te sobra. Entonces, esa discreción le permitió también avanzar sin tener que discutirlo en la Cámara y sin tener que negociar, porque la discusión no es problemática para el espacio de Milei. Me parece que lo problemático es la negociación, porque bueno, en la negociación uno tiene que ceder algo. Claro. Y el juego de Javier Milei, como es el juego de Donald Trump y de muchas de estas nuevas derechas, es golpear, golpear, golpear y tratar de no ceder en absoluto hasta que en algún momento sea necesario. Se habla mucho de que para que saliera este presupuesto hubo mucho de transferencia de ATNs, que es el recurso económico de nación para las provincias, Sí. y con eso lo que vimos también fue que el apoyo de algunas provincias en donde gobiernan gobernantes del peronismo o del PJ, podríamos decir, que finalmente acompañaron el proyecto con esta aprobación de la media sanción del presupuesto. Así que yo vincularía esto de la legitimidad de la ciudadanía, de una parte importante de la ciudadanía que lo sigue acompañando, que sostiene Sí. esta esperanza en el gobierno de Javier Milei, a pesar de las crisis económicas con las que se cruzan cotidianamente, Sí. y por otro lado, cómo eso se vio en el presupuesto, ¿no? Ahora, Laura, ¿cuánto Sí. hay de mérito? Porque, a ver, uno repasa Milei y es el ABC del liberalismo clásico, ¿no? Mm. La pregunta es cuánto hay de mérito del ascenso de la derecha, tanto en Argentina como en buena parte de Sudamérica, bueno, caso Chile ahora, y Ujú. cuánto hay de una ausencia de la centroizquierda que no logra hacer pie y reconstruir el debate ideológico, ¿no? Sí, coincido que ahí se retroalimentan, me parece, ¿no? Esta dificultad de la Sí. izquierda y de los progresismos, de respetar la institucionalidad, de respetar los derechos, pero no resolver las cuestiones económicas de fondo. Y por otro lado, una derecha que está dispuesta a avanzar, sobre todo en la institucionalidad, si eso le va a traer buenos resultados. Así que me parece que es una discusión que está muy latente, en la cual la derecha está muy cómoda con este nuevo formato que tiene, y que un poco es lo que yo quería pensar o dejar para que nos quedemos pensando en esto de que tenemos lo malo, tenemos lo bueno, y hay cosas que no sabemos, que es la perdurabilidad siempre de este Claro, proyecto, claro. ¿no? Porque esto de que yo me sostengo siempre y cuando recibo plata de distintas fuentes, que en algún momento se las voy a tener que devolver, es un desarrollo entre comillas, porque no termina de fortalecerse, y hay que ver en un mundo en donde la concentración de la riqueza y las economías se están cerrando, hay que Sí. ver si esa discusión sobre las inversiones extranjeras que van a generar el desarrollo van a venir en estos tiempos, porque como bien sabemos, Santiago, hay contextos y escenarios en los cuales sí hay inversiones que circulan por el mundo, por el globo, y hay momentos en los cuales no, en los cuales se repliegan a los lugares seguros y no innovan en el desarrollo de nuevas regiones. Entonces, bueno, hay que ver si es el momento indicado para un proyecto como el de Javier Milei, que apunta a Claro. que el desarrollo va a llegar a partir de inversiones extranjeras. Bueno, yo tengo 48 añitos, Laura, y desde que tengo uso de razón estamos esperando las inversiones Sí. extranjeras, ¿no? Para el desarrollo, sí. Pero no, y Sí. además en un marco de una economía Sí. con un nivel de financiarización como el que tiene Argentina, es muy difícil, porque ¿quién va a venir a invertir en ladrillos y en rutas y en camiones y en capacitar a personas Sí. si haces más plata con la timba financiera, ¿no? Con Claro, esto de claro. poner plata, sacar intereses, pasarlo a dólares, volver a pasarlo. Si eso te genera más plata, es muy difícil
esta idea de las inversiones lleguen. Así que queda ahí este cuestionamiento de, bueno, ¿hasta cuándo este modelo se puede sostener cuando se acabe el financiamiento de los aliados políticos como Donald Trump? Hay que ver cómo lo resuelve el gobierno y con eso también lo interno, Santiago, porque acordate que también estamos en un momento en donde los gobernadores también están viendo cómo le va al presidente para ver si lo apoyan o no lo apoyan. Bueno, Beretilnec se quedó sin apoyo en el Congreso, lo cual entiendo yo le quita mucha fuerza de negociación, ¿no? Mucha muñeca, exactamente, le quita mucha muñeca y bueno, no es casual que haya tenido una propuesta de presupuesto del 2026 más bien conservador, claro. Sin mover muchas piezas porque también está muy limitado, muy poca capacidad de acción. Y después esto también de que hay mucho, la herramienta de la encuesta, están permanentemente midiendo a ver en qué apoyar y en qué no apoyar, y eso me parece que también es una dificultad de los políticos tradicionales, porque también es cierto que tiene que ver con la inmediatez y en política se necesita también pensar en el mediano plazo. Entonces la discusión de la inmediatez permanentemente, yo creo que finalmente pagan un costo alto las dirigencias políticas que se dedican a eso, ¿no? Bueno, ¿y Figueroa qué relación va a tener con Milei? Porque Figueroa, al revés de Beretilnec, que se quedó sin representantes, por primera vez Figueroa tiene representantes directos de la neuquinidad, tanto en el Senado como en diputados, ¿no? Sí, y Figueroa abriendo todo un periodo nuevo, porque si bien él tiene mucha trayectoria, viene trabajando en su espacio, en un espacio buscando una identidad que se pueda diferenciar del MPN, que además, sumémosle que es la provincia que sostiene un crecimiento económico extraordinario por los recursos que tiene, así que eso también le da una espalda para tomar decisiones, y me parece que en esto lo demostró en la última votación, que tiene que ver con, bueno, te acompaño en las discusiones macroeconómicas, pero en las discusiones políticas sobre universidad, sobre discapacidad, bueno, sostengo posicionamientos porque yo sí después doy respuesta en el territorio, tengo que poner la cara. Me parece que ahí se empieza a diferenciar en estas cuestiones, porque no necesita quizás tanto de los ATN como otras provincias, por ejemplo, para pagar aguinaldos, ¿no? Claro, no tiene la situación tan asfixiante. Tan ajustada, exactamente. Bueno, y tanto Figueroa como Beretilnec van a tener oposiciones, supongo. Beretilnec la tiene, ¿no? Pero Figueroa tiene una situación casi sin moros en la costa, ¿no? Bueno, hoy parece no haber, pero tampoco hablando de la gobernación, ¿no? Porque distinto a lo nacional, porque alguno estará diciendo, bueno, los libertarios ganaron 2 elecciones nacionales en Neuquén. Sí, pero es cierto que yo en esto tengo una diferencia, Santiago. A mí me parece que la ciudadanía sabe bien a quién vota, cuándo vota para acompañar al presidente y cuándo. Yo creo que ahí, más allá de que la diputada y ahora senadora de La Libertad Avanza en Neuquén sacó un buen caudal de votos, yo creo que las y los neuquinos no sé si están tan seguros de que ella administre los hospitales, las escuelas y la coparticipación de los municipios. Me parece que ahí siempre hay una diferencia, lo hemos visto siempre en los provincialismos como en Neuquén y como en Río Negro, ¿no? Es bien marcada, en Río Negro votó Nos Une Río Negro, que lo conducía Alberto Beretilnec, y a fin de año ganó Javier Milei en la presidencia. Hay una definición concreta, la gente en eso me animo a decir que entiende perfectamente a quién está eligiendo para cada causa. Exacto, no es que eso, habrá siempre hay un público que siempre vota el mismo partido y demás, pero en general el grueso que define las elecciones lo plantea bien. Yo creo que siempre tiene que ver esto de tener recursos para poder mostrar lo que los proyectos que tienen a nivel político. Me parece que en eso siempre Figueroa tiene la oportunidad de poder mostrarlo, incluso quizás también pensar que en la ciudad de Neuquén puede salir alguien competitivo para discutir espacios, pero todavía hay tiempo. Me parece que en las intermedias nunca alcanzamos a ver quién después se define fuerte en las elecciones ejecutivas, así que me parece que en eso hay tiempo todavía para ver y para estar analizando. Última, hay mucha gente que dice, bueno, suma todo esto, ¿no? Dice, bueno, lo banco a Milei aunque haya tenido causas de corrupción porque mantiene alguna estabilidad macroeconómica o porque estoy endeudado y no quiero correr riesgos en esa estabilidad. Hay gente que dice lo banco, además de por esto, porque no veo nada enfrente que todavía me convenza. Y hay mucha gente que dice lo banco, pero ya la situación microeconómica, el día a día de mucha gente no da para más. ¿Cuánto depende Milei de que su
macroeconomía derrame en la vida cotidiana. Bueno, a mí me parece que una buena gestión, por más de que la oposición se esfuerce y forme alianzas y lo que sea, si la gestión es buena, vuelve a ganar. Yo en eso soy convencida de que si hay una buena gestión, la oposición no hay nada que pueda hacer que funcione para ganarle y disputarle el lugar. Quienes ganan o pierden las elecciones en definitiva son los oficialismos. Y me parece que en eso, si Javier Milei pudiera sostener, el tema es cómo, pero si pudiera sostener la estabilidad, que como bien decís, que es una estabilidad dura, que cada vez te va sacando de a poquito, pero se mantiene cierta estabilidad, me parece que el 40% de la ciudadanía eligió eso, y yo creo que está esperando. Lo que no puede pasar, me parece, en los próximos 2 años para que Javier Milei llegue sin problemas a una posible reelección, es que haya una devaluación, una corrida bancaria, alguna situación que deteriore más el bolsillo. Digamos que la única salida que tiene de acá en adelante Javier Milei es que empiece a crecer, empiecen a crecer los salarios, empiece a desarrollarse y los comercios empiecen a llenarse de gente otra vez, que se despierte el consumo. No sé si sucederá, no sé cómo, pero me parece que es la única salida que tiene para ser reelecto. Creo que ajustar más no hay de dónde. Me parece porque es una inflación baja al costo de que no consumimos, básicamente. Entonces ahí hay una tensión que es difícil de resolver, ¿no? Bueno, no sube los precios porque nadie compra. Digo, en algún momento pero algunos precios igual siguen aumentando, que tienen que ver con los alquileres, que tienen que ver con la nafta, los servicios. Entonces, si bien es cierto que eso no tiene que ver con una influencia fuerte en la canasta de medición, igualmente deteriora mucho los salarios que están en muchos casos congelados. Entonces también ahí genera una combinación explosiva. Pero por eso, insisto, si mantiene cierta estabilidad, aunque no tenga grandes mejoras, me parece que puede llegar con mayor comodidad, con mucho de narrativa, de lo simbólico, pero no puede tener una crisis de devaluación. Me parece que eso sí lo lastimaría mucho como gestión, y me parece que ya no está a tiempo como para poder hacer la devaluación que hizo cuando llegó en diciembre, ¿no? Esa devaluación feroz que después pudo despegarse mucho de lo electoral. Laura Iturbide, muchas gracias por habernos atendido, muy gentil como en cada oportunidad. Te deseo felicidades para vos y para todos los tuyos, ¿eh? Gracias. Bueno, muchas gracias y les agradezco el llamado, siempre es un gusto hablar con ustedes. Felicidades. Gracias igualmente.